Bienvenidos a este espacio, tu espacio. El día de hoy vamos a estar hablando de qué siguió después de recordar mi esencia. Y en el caso de que tú estés pasando por un despertar espiritual o un despertar de conciencia y estés en el trabajo interior, en la responsabilidad espiritual, te invito a que te quedes porque el tema que traemos hoy está bomba. Tiene que ver con todos los cabos sueltos que dejaste con respecto a las relaciones. Y también tiene que ver en por qué se sucedió lo que se sucedió y cómo romper con ese viejo patrón de conducta, cómo romper con eso que ya no está ahí. Te voy a platicar la vivencia, cómo yo lo he estado llevando a cabo. No ha sido fácil, pero pues tampoco es imposible. Entonces, todo en pro de nuestra propia soberanía, de nuestra propia libertad interior, que para allá vamos todos y es un gusto compartirte, es un gusto poder acompañarte un poquito en este proceso. Yo creo que cuando ya estás cerca, no necesariamente que ya hayas finalizado esa etapa del despertar, comienzas a recordar. Y lo que me pasó a mí fue que se despertó un recuerdo abrupto y yo dije, pues ya no hay más. Pero en ese alinearte con lo nuevo, sí surge más maleza, pero ya es como más en pro del cambio, de lo que viene, para lo que debes de estar lista, como más en ese entendimiento. ¿Sí? A lo largo de mi vida, yo estuve, pues desde que empezó este camino, hace 10 años, ¿verdad? Fui cambiando de amistades, pero no por conflicto ni por nada, algunas ocasiones sí, este, porque yo veía que no me convenía, pero en otras ocasiones pues se dio de manera muy natural, pero la vida te va moviendo de donde no, conforme vas evolucionando te va poniendo otras lecciones y para eso necesita otras personas, para esas otras lecciones, luego otras y para eso necesita otras personas con esas otras lecciones y así se va. Entonces yo estaba muy dudosa con respecto a una amistad que ya quedaba, porque últimamente sí se vio muy marcado. En estos últimos meses, lo que ya no hacía match con mi nueva energía, aunque yo no la entendiera, estaba en ese proceso, este, ya era como que ellos mismos creaban el choque para que yo viera que ya ahí ya no. Pero estaba dudosa con una amistad a la que yo le tengo mucho cariño. Sin embargo, en este último proceso empezó a cambiar mucho y empezó a comportarse de una manera como pues muy competitiva, muy de crear crítica, conflicto. Y esta persona pensaba que yo no me estaba dando cuenta, pero detrás de las actitudes uno ya puede ver todo eso, tú sabes que ya lo puedes ver. Entonces, pues sí tuve que explicarle lo que estaba pensando y sintiendo y dar un corte. Pero aún así me quedó como, uy, hasta el último hilito que tenía que cortar, hasta ese, y te queda como esa sensación de vacío, pero te queda esa sensación de vacío. Cuesta mucho poner a palabras las cosas que se viven con el corazón es sencillito, con el alma. Cuando uno trata de explicarlas con la mente, de traducirlas para que los demás puedan comprender el proceso, ahí es donde se complica un poco, pero estoy aprendiendo también a dialogar, estoy aprendiendo también a externar y crear cercanía es muy importante, no para que
pongas el dedo y señales, yo ya no estoy en esa sintonía. Yo misma estoy observándome y yo misma estoy observando que es en lo que yo todavía me reflejo y rompiendo con eso. Entonces pasa esta etapa en la que miras para atrás y desde que inició, porque por ejemplo lo mío tuvo un inicio muy marcado en el 2012, pero fue hasta el 2016, 2015-2016 que tomé la decisión del cambio, que fue cuando me fui a aprender chamanismo y comencé mi camino interior, que ha sido muy dedicado, muy comprometido, para poder yo también ser un faro de luz, pero después de que yo me lo dé a mí. Y eso es lo que estoy haciendo. Ahorita estoy aprendiendo a dármelo y estoy a la vez siendo un farito de luz para los demás. Y tuve muchas vivencias muy pesadas, acompañadas de visiones en donde se me quitó marcadamente lo que no, para aprender a moverme en el espíritu. Y si en alguna ocasión, videos anteriores, yo platiqué que estaba en una etapa de supervivencia, que todos los seres humanos lo estamos, pasa que se te quita por dónde moverte, brazos, cabeza, para que puedas ver cómo moverte en la nueva forma. Y aunque eso sea muy difícil, para mí fue muy traumático, porque yo intentaba que las cosas me salieran, sobre todo en mi vivir mejor, en la abundancia, en el trabajo y en todo eso, y simplemente por más que lo intentaba, no se daba, no era posible. Y buscaba las maneras, o sea, buscaba en mi interior qué era lo en mí que lo estaba como frenando o algo, pero al final cuando yo recordé que era un compromiso que yo había hecho, como un tipo contrato conmigo misma, con el espíritu, con el gran espíritu, con Dios, de que así tenía que ser, porque de otra manera no lo iba a entender. Y pues quizás en ese ya era tiempo, ya era momento, ya me tocaba, y pues así tenía que ser. Entonces uno dice, ¿qué hago con esto? O sea, se me derrumbó todo ese mundo y ya no me puedo mover de la manera de antes. Es más, de hecho, no puedo hacer las cosas como las hacía antes, en la conciencia de la supervivencia, sino como que ya más en la integración de quién soy, en dónde estoy parada, cómo estoy, cómo me siento en los pasos que estoy dando y que no me esté enganchando al exterior. Entonces, esa parte se me recordó que había sido como un contrato, porque yo pensaba, me hicieron un mal, algo que tiene que ver con la oscuridad pasó, que yo no sea consciente porque esto no se puede romper. Pues no se podía romper, porque mi tarea era desbaratar la vieja forma. Y no era salir adelante en la vieja forma, sino en esta nueva forma. ¿Y cuál es esta nueva forma? Te lo voy a volver a recordar, que estamos hechos en el espíritu, en una medida chiquita, pero eso somos a imagen y semejanza. Y cuando nosotros estamos en ese caminito aprendiendo a darnos y a querernos y a consentirnos y a apapacharnos y a respetarnos y todo lo que signifique ver por nosotros, darnos nuestro lugar, tanto en pensamientos como en el exterior, pues nos topamos con pared. Estamos eligiendo cambiar y eso ya no es moverse como uno se movía antes. Es que estás en el uno y eres parte de ese uno. Entonces, ¿cómo sales a la vida? ¿Sales con miedo?
o sales con confianza. Y también yo tenía, y ocupo que vean el video anterior, porque ahí yo explico cosas muy a fondo. Yo tenía muy marcado ese que moverse de un lado o del otro, tanto de lo negativo como de lo positivo, era jalar las cuerdas con la mente, es caer en el centro. Y es lo que me ha estado pasando mucho, estar cayendo en el centro de qué es lo que te está moviendo de aquí en más, cómo te estás moviendo de aquí en más, te estás moviendo en la supervivencia o te estás moviendo en la confianza. Entonces, todo eso que fue, tiene uno que elegir. O sea, ya no puede dejar un trauma, dices, ok, ya pasó, lo acepto. Y de aquí en más yo me muevo así. Yo elegí moverme así, en mi centro, entregada. Entregada a mí, entregada a Dios, entregada al Gran Espíritu, entregada a la confianza de que todo es posible y de que todo ya es. Y somos capaces cuando nos soltamos de todo ese exterior. Posiblemente el video lo veas ahora, lo veas después, si te corresponde. Te va a hacer mucho ruido, porque estamos en cambios, el planeta está en cambios. Y todos estamos viviendo en cierta manera, en cierta medida, esos cambios. Entonces, hay que soltar con gracia lo que ya no nos permite avanzar, lo que ya no nos permite creer en nosotros mismos, amistades, lo que nos sabotea, hay que dejar atrás. Y encima de eso, también, o sea, que tú estás creyendo en algo diferente. Estás creyendo en la confianza de tu espíritu, de que no necesitas esforzarte para poder ser esa abundancia que eres, esa vida que eres, eso que sueñas para ti, que has estado buscando, vivir mejor, vivir más en paz, vivir más tranquilo, más tranquila. Y estás ahí avanzando. ¿Y cómo lo estás haciendo? Lo vas a hacer soltándote en ti. No hay otra manera. Y tú lo sabes. Tú sabes que estás avanzando y que estás soltando toda la vieja forma. Todo lo que te enganchó, todo de lo que te enganchaste. Y sabes en el fondo que ya no hay otra manera de moverte. Ya no hay otra manera de movernos. Tenemos que avanzar y continuar. Yo escuchaba mucho esta como tipo frase de un video que vi que dice: antes del samadhi corta leña y acarrea agua, y después del samadhi corta leña y acarrea agua. Vas a seguir haciendo lo mismo. Lo que cambia eres tú, tu conexión contigo y con ese todo. Cuando te unificas, cuando te sueltas en esa certeza de que ya todo es posible. Entonces es cuando todo empieza a acomodarse, cuando todo empieza a organizarse. No podemos mover nada de eso. Tenemos que soltarnos en la confianza de lo que se está moviendo, del apoyo que estamos teniendo de ese uno, de los ángeles del cielo, de lo que somos ángeles también aquí en la tierra. Y tenemos que apoyarnos de todo eso para continuar en ese caminar, en ese seguir, con los ojitos cerrados, pero con la sonrisa bien puesta. Aquí estoy, Padre. Yo elegí esto y ya no me voy a distraer con esto. ¿Requiere coraje? Sí, requiere coraje. Requiere valentía. Requiere mucho amor propio y requiere muchas ganas de vivir en congruencia. Que si queremos ser auténticos, que si queremos ser libres, que queremos ser soberanos de nuestra propia vida, tenemos que avanzar y ser congruentes. Y si nosotros mismos nos estamos reflejando en los demás y estamos en este caminito, también hay que tener la capacidad de reconocer que nos estamos equivocando. Y que si no reconocemos eso, la vida nos va a jalar hasta que
nos demos cuenta. Entonces, para poder ser un reflejo de esa luz, yo soy la conciencia creadora del espejo en el que me reflejo. O me reflejo en los de afuera, o me reflejo en mí y en esa luz. Tenemos que romper con todo ese reflejo, tenemos que ser valientes. No podemos decir que somos espirituales de dientes para afuera y usar la mascarita de todo amor y paz y no debería de pasar nada. No, tienes que pasar por esa oscuridad para poder reconocer tu luz. O cómo crees que se crea la luz, cómo crees que se crea esa claridad que ocupas para abrir tu pecho de par en par y andar sin miedo, y andar sin duda, y andar en certeza, y andar en confianza. Haciéndote consciente de tu propia sombra, de la que adquiriste del mundo, de la que el mundo te está reflejando. Tenemos también que en el episodio siguiente te voy a estar hablando de cómo nosotros nos está costando todavía el doble de trabajo porque siento yo que somos como una primera oleada de gente que está despertando. Vienen otras, pero se me hace que para las otras va a ser más fácil. Porque ahorita nosotros nos estamos enfrentando a creer en esa fuerza y a creer en nuestros sueños. Y nuestros más cercanos se mueven en la 3D. Chocan con lo que tú les puedas contar. Ellos quieren que tú avances de otra manera, de una manera diferente. Esto no te va a funcionar, esto no es así. Pon los pies en la tierra, no sé cuánto. Y es un choque y es fuerte. Entonces, en el próximo episodio yo te voy a estar hablando de eso. Por lo pronto, muchas gracias por escucharme. Sígueme si te gusta. Vamos a continuar con más relatos de todas estas vivencias que he tenido durante estas semanas, estos días, mi gatito llorando porque hay pollito y quiere pollito. Cerramos el capítulo de hoy. Como te comentaba, sígueme para poder escuchar más relatos, para poder compartir y dame me gusta. Siempre los videos al principio pues no se empieza hablando tan abiertamente como cuando uno empieza a abrir el corazón, entonces más o menos ahí adelantito de 5 minutos empieza a abrirse el pecho y empieza a fluir la conexión con el ser. Entonces hay que tener esa paciencia de poder escuchar abiertamente con el corazón y podernos abrir a esta nueva visión, podernos abrir a los otros, poder empatizar y compartir de una manera un poco más profunda y real.